Estamos de aniversario en la Iglesia de las Acacias. Hemos visto la bondad del Señor y mi presencia irá contigo. 67 años cumplidos. Es tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Buenos días, amados del Señor. Que el Señor les bendiga a todos. En nombre de nuestra Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias, les damos la más cordial bienvenida a este culto del día de hoy, donde nosotros venimos juntos como iglesia para alabarle y exaltar su nombre. Vamos a leer en el Salmo 66 los versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantará a tu nombre. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque podemos venir como iglesia, como cuerpo de Cristo, ante tu presencia para adorarte, exaltarte, bendecir tu nombre, Señor. Entregando, Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ponemos este servicio de hoy en tus preciosas manos, Señor. Toda adoración sea exaltándote a ti, Señor. Toda alabanza, Señor, cada instrumento y cada voz que sea para glorificar tu nombre en esta mañana. Hoy, Señor, también entregamos esa palabra que nos traes, esa palabra que da vida y que da esperanza. Todo lo ponemos en tus manos para tu gloria, precioso Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados, que el Señor les bendiga. Te glorificamos, Señor, sobre toda la tierra. Lo declaramos hoy. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré. Tu nombre exaltaré. Glorioso. Nadie como tú. Ay, nadie. Nadie como tú. Tú reinas.
nadie como tú, Señor. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú. Oh, tu luz brillará, tu luz brillará, todos verán, no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Decimos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Él reina, Él vive por los siglos de los siglos. No hay nadie como tú, Señor de señores, glorioso, majestuoso, digno, honores a ti, nadie se compara a ti, Rey de Reyes, Señor y señores, eres incomparable, nadie puede tomar tu lugar, y en este día te adoramos, te exaltamos, digno, desde tu casa dile digno, glorioso, majestuoso, victorioso, Señor de señores, nuestro Dios eterno. Eres eterno, incomparable, Señor, glorioso. Nada se compara a ti, nadie se compara a ti. Tú te levantas como el Todopoderoso. Aleluya, aleluya, Dios eterno. Aleluya, aleluya. Dios de mi corazón, en ti encontré mi
salvación. Aleluya. Tu gloria y majestad puedo siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, aleluya, es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por
todos estos años, Señor. En medio de la tempestad, tú has estado con nosotros. ¿Cómo no cantar aleluya al único Rey que ha podido sostenernos todos estos años? Sale, brota un aleluya de nuestro corazón y elevamos nuestra voz a ti con gratitud, Señor, porque tú sigues siendo nuestro Redentor, nuestro socorro, nuestro refugio, nuestra torre fuerte en la tormenta. Y en todas las tormentas que han de venir, podemos tener la certeza de que tú irás delante de nosotros. Tú irás delante de nosotros tomando nuestra mano y guiando nuestro camino, porque tú eres el Dios fiel que se compadece de tus hijos que te adoran. Oh, yo te invito a que levantes allí donde estás, en tu casa, un altar de adoración al Dios que nos ha sostenido hasta ahora, aleluya, y que le diga: yo te adoro a ti, Señor. Esa es la razón por la que estamos de pie aquí, Señor, en esta hora. Oh, te adoramos, te adoramos. Levanta tu voz, haz oír tu voz ante la presencia del Rey en gratitud, aleluya. Oh sí, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoramos a ti, Señor. No hay mejor manera de celebrar y de adorar su nombre que levantando tu alabanza al Rey, a tu Rey y Señor, al Dios vivo, al victorioso, al soberano. Hoy celebramos tu victoria, Señor. Celebramos tu victoria, adorando, adorando tu nombre, Rey. Oh sí, sí, sí. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Dile la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo
Bendiciones, hermanos. Queremos invitarles en esta hora a hacer la oración congregacional, teniendo en nuestras oraciones a aquellos que sufren, que padecen alguna situación, y también dando gracias a Dios por los 67 años que nuestra amada Iglesia Las Acacias está celebrando en este momento. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, queremos darte gracias en este momento, Señor, por nuestra iglesia, Señor. Queremos darte gracias por nuestros fundadores, por aquellos que sembraron las semillas, Señor, para que hoy podamos estar celebrando, Señor, 67 años. Por todos los que han contribuido, mi Dios, donde quiera que estén, te pido que los bendigas, Señor. Gracias por los que sirven en cualquier espacio, Señor, de esta iglesia. Te pido también una bendición para ellos, para nuestros pastores, Señor. Bendíceles en gran manera, Señor. Te pido que ellos puedan ver cumplido su misión, Señor. Que tú les permitas ver, Señor, lo que anhelan para su familia, para sus hijos, Señor, para esta iglesia, Señor, y para esta nación, mi Dios. Prospérales en gran manera, mi Dios. Te pido también, mi Dios, por los que sufren en este momento, por los que están en necesidad, por los que están atravesando alguna calamidad. Te pido que en este momento te acerques a ellos de una forma especial. Los que sienten que lo han perdido todo, mi Dios. Te pido que los abraces en este momento, que los sustentes, Señor, que puedas levantarlos, Señor, y darles esperanza. En este momento te pido por los que están en los hospitales, por los que necesitan una medicina, Señor, por los que están esperando alguna respuesta, por los que necesitan un empleo, necesitan una provisión extraordinaria tuya, Señor. Son tiempos de grandes dificultades, pero son tiempos en los que estamos viendo tu respuesta, tu amor, Señor, como nunca antes. Te pido también en este momento, Señor, por nuestra iglesia. Te pido que nos ayudes como al liderazgo de esta iglesia, Señor, a adecuarnos, ajustarnos a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades, Señor, tecnológicas, y hacer los cambios que nos permitan avanzar y seguir cumpliendo nuestra misión en esta ciudad y más allá de nuestras fronteras, mi Dios. Bendice nuestros planes, bendice, Señor, nuestros presupuestos. Prospéranos en gran manera, Señor, para que podamos seguir siendo una iglesia estandarte de tu evangelio, de tu reino, Señor, en este país, Señor, y más allá de este país, Señor. Bendícenos, Señor, prospéranos y danos tu dirección. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Buen día, hermanos. Continuamos bajo la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo, con mucha alegría y gozo, nos hemos de acercar al alfolí para hacer entrega de los diezmos, las ofrendas y las promesas de fe. Vamos a apoyarnos en la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, a ti te damos toda honra, honor y gloria. Te damos nuestro mayor agradecimiento, Padre, por el día que tú nos has brindado y todas tus bendiciones de protección, cuidado y provisiones para todo tu pueblo. En este momento, Señor, hacemos entregas de las ofrendas, los diezmos y las promesas de fe con mucha alegría y gozo en nuestro corazón. Te pedimos que estos sean multiplicados de gran manera en tu reino. Y para todos aquellos hijos tuyos que no han podido ofrendar, Señor, provéeles tú también parte de tu riqueza para que igualmente con alegría y gozo puedan acercarse al alfolí, a tu altar. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. En Jesucristo mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, la santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
Buenos días. Es hoy el 25 de julio del año 2021. Estamos de aniversario en la Iglesia de las Acacias. 67 años cumplidos. Hemos visto la bondad del Señor en todo tiempo, aún en estos tiempos de tanta dificultad. Quiero recordarles una palabra hoy, antes de que entreguemos la palabra principal del día al pastor Misraim Esquilín, quien aceptó la invitación de darnos la palabra para el día de hoy. El hermano Esquilín, pastor de la Iglesia Casa de Alabanza, es un conocido maestro de la palabra en todo el mundo latinoamericano. Le damos gracias al Señor por su vida de él y de toda su familia. Y quiero dejar una palabra para el día de hoy y el próximo domingo. Dios, Jehová, le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esa es la promesa del Señor al fiel. Seámosle fieles. Que Dios nos bendiga en el día de hoy, en esta semana y en los días que vienen. Amén. Qué hermoso tiempo hemos estado teniendo aquí en la iglesia y sabemos que el poder celebrar 67 años es maravilloso y vemos cómo en medio de todo lo que estamos viviendo como iglesia en diferentes partes del mundo seguimos dando testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y hoy tengo el privilegio para poder presentar al pastor que va a estar exponiendo la palabra del Señor en nuestro aniversario. Es para mí un placer el poder introducir a mi iglesia, Las Acacias, mi pastor en Puerto Rico, el reverendo Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia AMEC Casa de Alabanza en Canóvanas, Puerto Rico. Pastor, bienvenido a la iglesia Las Acacias. Esta es su casa y cuánto deseamos que la próxima vez pueda estar con nosotros presencialmente en Venezuela, pero nos honra el que poder tenerlo con nosotros en este tiempo. El honor es mío, Luis, el poder estar no solamente contigo, sino a través de este milagro electrónico con los hermanos de la Iglesia Evangélica Pentecostal allá en Las Acacias y con el querido pastor Samuel Olson, que es una leyenda para toda la América Latina. Yo sé que me va a regañar por eso, pero es una leyenda para toda la América Latina. Es un honor que uno no merece. Pastor, gracias, bienvenido. Y queremos que sienta total libertad para expresarle a los que estamos en Venezuela y los que están fuera de Venezuela la palabra del Señor. Muchas gracias, Adelante. muchas gracias Luis, muchas gracias. Reitero esas expresiones, es un honor poder estar con los hermanos de Venezuela y más con esta iglesia tan amada y tan respetada como es la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Nunca he tenido el privilegio de poder estar con ustedes personalmente, pero los testimonios de los Wilfredo Estrada Adorno, de los Isaías Narváez y de otros tantos puertorriqueños, incluyendo un Eugenio Jiménez Huelgan, me hablan de que esa es una iglesia hermosa, maravillosa, y tan pronto Luis empezó a participar con ustedes, ya usted sabe, Luis tiene un amor apasionado por ustedes como iglesia y yo lo entiendo. Es que es una iglesia hermosa, una iglesia que sabe lo que es la presencia del Señor y sabe servir. Quiero aprovechar bien el tiempo y quiero invitarte a buscar en la Biblia el Salmo 91. Te adelanto que este ha sido un caballo de batalla para mí durante los últimos meses. He estado durante unas 27 semanas reflexionando sobre este texto y Dios me ha dado una palabra muy particular para la iglesia en Venezuela, para la iglesia Las Acacias y para los hermanos y hermanas que están a la distancia en sintonía con nosotros. Son 16 versos que están vestidos de gracia, de gloria y de eternidad. No conocemos quién es su escritor, pero esos 16 versos están dirigidos de tres maneras distintas. Hay tres interlocutores en el proceso. El primero me dice dónde es que él reside. El segundo parece haber residido en ese lugar y le explica qué cosas deben suceder a partir de esa experiencia de fe. Y el tercero, que aparece en el mismo final del Salmo, no es otro sino Dios, que va a expresar una resolución divina con la que tú y yo tenemos que trabajar en el día de hoy. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios,
en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No sé si estarás de acuerdo conmigo que este es uno de los salmos más hermosos, pero al mismo tiempo más complicados de los que nosotros tenemos en la palabra. Porque de muchas maneras y formas nos hemos acostumbrado a verlo como una solución fácil para problemas difíciles. Y si te criaste en el Evangelio, como me pasó a mí, en muchas ocasiones miramos el Salmo como una medicina que dice que ninguna de esas cosas que allí se describen me van a atacar. Y la verdad es que eso no es lo que dice ese Salmo. Y yo quisiera en algunos minutos poder provocar que tu corazón y tu mente pudieran unirse en esta discusión. De buenas a primera, el Salmo me dice de muchas maneras que Dios tiene que presentar en mi vida 3 agendas de liberación. Una está en el verso 3, otra está en el verso 14 y otra está en el verso 15. Si Dios tiene que operar en medio de este contexto 3 agendas de liberación, entonces los ataques que deben estar viniendo sobre mi vida deben ser grandes y poderosos. Son 3 conceptos hebreos completamente distintos. Natsal, Palatz y Halatz, que si me dedico a trabajar con ellos durante esta exposición, no terminamos durante el día de hoy. Pero lo que es importante no es simplemente que Dios va a trabajar con 3 agendas diferentes de liberación. Es que Él me dice que Él va a estar conmigo en medio de la angustia. Y si el texto dice que Él va a estar conmigo en medio de la angustia, entonces quiere decir que muchas de estas cosas me van a producir apretura en el pecho, amargura y dolor en el alma. Y es de eso que trata esta experiencia que el salmista comparte conmigo. Déjame decirte algo que me parece que es vital para poder entender el texto. En algunas ocasiones la gente lee el texto y, por ejemplo, choca con un verso que dice, no te sobrevendrá mal. Y cuando lo leemos en el español de Cervantes, nos da la impresión de que lo que el texto está diciendo es que ningún mal va a poder venir sobre mí. Pero aquellos que conocemos el idioma de Cervantes y de Jacinto Benavente, conocemos que la palabra sobrevenir, una de sus traducciones literales o sus interpretaciones literales es que no vendrá sin aviso, no vendrá sin avisar. En otras palabras, el texto en español y el texto en hebreo me está diciendo que ningún mal va a llegar sin que yo esté de alguna manera sobreavisado y me prepare de alguna forma para hacerlo. Pero vamos mucho más allá. El texto en hebreo que se traduce como sobrevendrá literalmente significa que no habrá contracción por angustia en mi alma. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tengo que sentarme a leer el Salmo nuevamente porque el Salmo está preparado para trabajar con los tiempos de incertidumbre. Y para decirme a mí cómo yo puedo mirar al futuro en medio de la incertidumbre que el tiempo está desarrollando, con la seguridad y la confianza de que aunque estén sucediendo muchas cosas que yo no puedo explicar, la presencia de Dios siempre va a ser una constante en mi vida y es quien me va a fortalecer, me va a ayudar para yo poder seguir hacia adelante. Hace algunos años atrás, más de los que yo me quiero acordar, mientras hacía estudios de teología, surgía una pregunta en uno de los programas doctorales. Giraba alrededor de un campo filosófico y teológico que se conoce como la teodicea. La teodicea es un campo filosófico teológico que busca trabajar con una pregunta que es central y que le ha roto la cabeza y el corazón a muchos pensadores a través de toda la historia. ¿Puede un Dios omnipotente bueno coexistir al mismo tiempo en que existe el mal? ¿Pueden las dos cosas responder al mismo tiempo?
A mí me parece que no hay otro pasaje en la Biblia que pueda responder con mayor prontitud y relevancia a esta pregunta que este salmo. Porque me dice que va a aparecer el terror nocturno, va a aparecer el lazo del cazador, va a aparecer la saeta que vuela de día, va a aparecer la pestilencia, va a aparecer el dolor que produce que cosas y personas caigan a mi izquierda y a mi derecha. Y al mismo tiempo está la presencia de Dios trabajando con mi vida. Sé que he atosigado muchas palabras y muchos conceptos en esta introducción, pero es que quiero poder tomar el tiempo central de esta exposición a lo que el Señor provocó en mi vida que compartiera con ustedes durante este día. Y es el mensaje que está en los versos 14, 15 y 16 de este salmo. Esos versos que, si bien podemos presentarlos y describirlos como una resolución que salen del corazón de Dios, y presentan 8 bendiciones para nuestra vida. La primera de ellas dice que Él nos va a librar, la segunda que Él nos va a poner en alto, la tercera que Él nos va a responder, la cuarta que Él va a estar con nosotros en la angustia, la quinta que Él nos va a librar nuevamente con otra agenda de liberación y que nos va a glorificar, la sexta que nos va a saciar de larga vida y la octava, la última de ellas, es el que nos va a mostrar su salvación. Además de convertirse en una experiencia poderosa para hablarnos de las 8 bendiciones que salen del corazón de Dios para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente, también describen cuáles son las características que poseen aquellos cristianos, aquellos creyentes que han decidido que el Todopoderoso trabaje con ellos en tiempos de tribulación, en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de pena, en tiempos de grande incertidumbre. Y hay una manera bien curiosa de poder mirar estos versos. Si tú te acercas nuevamente al verso 14, al verso 15 y al verso 16, vas a descubrir que el salmista, dentro de esas 8 bendiciones que salen del corazón de Dios, también inserta 8 características que se producen en el corazón y en la vida de aquellos que deciden mirar la angustia desde el abrigo del Altísimo. Deciden mirar la tribulación desde la sombra del Omnipotente. Deciden enfrentar el lazo del cazador desde la cobertura y la seguridad que proveen las plumas y las alas del Señor que nos guardan, como dice el salmista. La primera de esas características es que esas personas son personas que aman al Señor. Aman al Señor. Y cuando yo estoy hablando de amar al Señor, estoy hablando de algo que va más allá de amar a Dios por simple responsabilidad. Y yo no quiero mirar esto de manera liviana, porque la Biblia me dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero es que han decidido que los dolores, los conflictos, las penas, las tribulaciones, en vez de lacerar su relación con el Señor, se convertirán en escenarios en los cuales Dios va a desarrollar en ellos una capacidad extraordinaria para amar a Dios sobre todas las cosas, para entregarse, para buscar más de Él, para hacer suyas las palabras del salmista en el Salmo 42 y en el Salmo 43 cuando me dice que yo tengo una sed del Señor, tengo un hambre de Dios. Yo estoy bramando como el ciervo por las corrientes de las aguas porque lo que anhela mi alma, más allá de poder encontrar solución para esta fuente que me produce lágrimas o para esta fuente que produce dolor, es encontrarme con el Señor y amarle con el corazón y hacerle saber que mi vida nada vale si no estoy con Él. La segunda característica es una característica todavía más fuerte, porque son personas que conocen a Dios. El texto dice en el verso 14, yo lo voy a poner en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y pregunto, ¿se trata aquí de un conocimiento teórico? ¿Se trata aquí de un conocimiento que tiene que ver únicamente con la experiencia bíblica, teológica, que adquiero en una escuela bíblica o en un seminario, algún instituto que me permite a mí entender quién es Dios? No. Se trata de un proceso experiencial. Porque yo sé que Él es Yahvé Jireh, porque lo he visto suplir cuando yo tengo necesidad. Porque yo sé que Él es alfa y omega, porque cuando las millas cuentan y mi vida se ha hecho pedazos y parece que no hay alternativa, Él me hace saber que hay algo más allá, porque Él es el principio y antes del principio, y Él es el final y después del final. Porque yo sé que Él es Yahvé Shalom, porque yo puedo en medio de la angustia sentir una paz extraordinaria, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo le conozco personalmente.
Porque yo sé que Él es el Señor, porque me he rendido a su señorío, porque sé que es mi Salvador, porque he sentido el Espíritu Santo llenando mi vida desde el día en que levanté las manos para aceptar que Él es el Redentor de mi vida. Esto trasciende una experiencia teórica. Conozco a Dios porque lo he visto en acción, lo he visto enjugando mis lágrimas, lo he visto liberando las cadenas de opresión que han caído sobre mi corazón y sobre mi alma cuando yo estoy en medio de situaciones que yo no puedo explicar. La segunda característica es muy fuerte: conozco quién es Dios. Y esto es bien interesante porque lo que me está diciendo el salmista es que Dios puede haber estado utilizando esos escenarios para poder formar en mí ese creyente. Esa clase de persona que entonces va a mirar el tiempo de incertidumbre y lo va a mirar con esperanza, con la capacidad que da la palabra y el Espíritu para creer, para saber, para afirmar que más allá de esa angustia, más allá de ese dolor, más allá de esa pena, más allá de esa tribulación, está el Dios del cielo formándome, trabajando conmigo, tallando en mi alma ese creyente que yo siempre he debido ser y que he necesitado ser para poder alcanzar el propósito de Dios. Hay una tercera característica, está en el verso 15. Me invocará y yo le responderé. Esta es una frase que lo que explica desde la perspectiva del desarrollo del creyente es que la tribulación, la pestilencia que anda en oscuridad, la mortandad que en medio del día destruye, la plaga, el dolor, el áspid, el cachorro del león, el dragón, para lo que sirven en este contexto es para formar en mí un creyente que conoce sus disciplinas espirituales. Lo explico otra vez. Si sabe invocar, ¿dónde aprendió a hacerlo? Si sabe clamar, ¿cómo aprendió a hacerlo? El salmista me está diciendo, aquellos que van al abrigo del Altísimo, que moran bajo la sombra del Omnipotente, desarrollan unas herramientas particulares para poder hablar con Dios. No se trata únicamente de que saben orar. No es que conocen los textos bíblicos para poder decirle a Dios las cosas que hay en su corazón. Es que desarrollan una relación con Dios que les permite hablar con Dios y conocer el diálogo con Él. Explico esto. Hay muchas personas que me preguntan en medio de las experiencias del discipulado en nuestra iglesia, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué yo tengo que orar? Y es una gran pregunta. ¿Por qué yo tengo que clamar si Él sabe todo lo que yo le voy a decir? Y la respuesta a estas preguntas no son muy complicadas. Quien más se beneficia del proceso de oración no es Dios, soy yo. ¿Por qué? Porque en el proceso de hablar con Dios algo sucede. Me hago más sensible para poder escuchar su voz. Recuerde que oración es diálogo. No se trata de que yo esté constantemente hablando y diciéndole a Dios. Se trata de que yo pueda también hacer un alto en el camino para escuchar su voz. Y el proceso de desarrollar disciplinas espirituales tiene esa fortaleza. Yo conozco la oración porque he permitido que el Espíritu haga sensible mi corazón para escuchar su voz. ¿Y qué me dice el Señor en medio del tiempo de incertidumbre? ¿Qué me dice el Señor en tiempos de dolor? ¿Qué me dice esa voz en tiempos en que yo no tengo alternativas para mis lágrimas? Recuerdo una experiencia poderosa que vivió uno de mis primos hermanos que estaba de misionero en Nicaragua, precisamente a principios de los años 70. Él estaba en Managua la noche fatídica de ese último día de diciembre en que la tierra tembló y mató muchos de nuestros hermanos nicaragüenses. Una experiencia le marcó, pero con toda fuerza, con todas las fuerzas del cielo. Una joven madre estaba tratando de escarbar en el suelo para poder sacar de los escombros lo que ella decía que era su hija más pequeña, Marita. Marita había sido atrapada en medio de todo este movimiento telúrico. El marido de esta mujer había fallecido en una de las tabernas. Y en medio de la crisis todo el mundo estaba desesperado tratando de ayudarla y luego tratando de provocar que dejara de hacer esto, pues sus manos estaban ya sangrando. Interesante por demás. Nadie pudo evitar que esa mujer siguiera escarbando la tierra y moviendo escombros hasta recuperar el cuerpo de su hija. Hacía horas que la niña había dejado de llorar. Lo que hizo terrible este recuento para Gabriel, que es mi primo hermano, es que de momento cuando ella recupera ese cuerpo y que se lo lleva sobre los hombros, ella empezó a decirle: María, gracias por haber llorado,
porque tu llanto me recuerda que tienes más hermanitos por quienes yo tengo que vivir. Y inmediatamente tomó su criatura y le dice a la gente, la voy a sepultar en el mismo lugar donde sepulté sus otros 2 hermanos. E iba caminando por una vereda que se había improvisado en el camino para un cementerio que también improvisaron los hermanos de Managua en ese día, en esa noche. Y en el camino iba cantando las últimas palabras del Salmo 40. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y la pregunta que Gabriel se hacía y que yo todavía me sigo formulando es la siguiente. ¿De dónde salen fuerzas para que una madre que ha perdido varios hijos pueda decidir cantar la palabra del Señor? ¿No será que en medio del dolor y en medio de la crisis el Espíritu Santo de Dios puede tomar posesión de mi vida de manera tal que se desarrollen herramientas espirituales y disciplinas espirituales que toda la vida yo he necesitado para poder enfrentar la vida misma? Valga la cacofonía, pero yo creo que el salmista me está diciendo, este decidió habitar al abrigo del Altísimo, decidió morar bajo la sombra del Omnipotente. La incertidumbre, los tiempos inciertos los va a manejar desarrollando disciplinas espirituales que yo voy a formar en su corazón. Hay un detalle adicional, que es que la cuarta característica que aquí se describe está en ese mismo verso 15. Son personas que saben dónde está Dios. ¿Dónde está Dios en el día de la angustia? ¿Dónde está Dios en el tiempo de la tribulación? ¿Dónde está Dios en el tiempo del dolor? Son personas que conocen a Dios en la tormenta, pero conocen a Dios en la bonanza. Conocen a Dios en el tiempo de la paz, pero lo conocen también en el tiempo del conflicto. Saben dónde está Dios en medio de las noticias que producen alegría, pero saben dónde está Dios cuando tengo un zara en mi corazón. Cuando mi corazón está apretado y está angustiado, yo sé dónde Él está, porque Él ha prometido que estará conmigo en el día de la angustia. Alguien puede ponerse la mano en el corazón y decirle al Señor, qué bueno que yo sé dónde tú estás. Y dele gracias a Dios por esto. Dígale al Todopoderoso, tú eres el Emmanuel. Nadie me tiene que explicar dónde tú estás. No es cuestión de sentirte, porque puedo pasar la vida sin sentir que estás cerca, pero tu palabra dice que estás presente, Y yo te quiero adorar por eso, porque si he necesitado experiencias de dolor para tener esta convicción, benditos sean los dolores, benditas sean las tribulaciones, benditos sean los momentos difíciles, porque frente a ellos me estoy parando ya no como el creyente que entró al tiempo de prueba, sino como el creyente que ha salido de una graduación, de una buena colación de grados, obteniendo honores que quien los otorga es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé que he debido detenerme un poco más para trabajar con estas características, pero mire, todavía estamos a mitad de camino. Y hay 4 que quiero mencionar, aunque sea vuelo de pájaro, para que tengas la oportunidad luego en tu residencia, en tu habitación secreta, hablando con el Señor, de estudiarlas y de convertirlas en mensaje, en bálsamo para tu corazón. El verso 15 dice que son creyentes que han experimentado la liberación del Señor. Son creyentes liberados, adiestrados para recibir y seguir instrucciones celestiales. Recuerdo que cuando me senté a explicarle esto a mi congregación hace varias semanas atrás, tuve que echar mano del concepto hebreo que aquí se utiliza en el verso 15. Ese verso dice, yo le libraré. Y ese proceso de liberación es el proceso del hebreo halatz. Y halatz es mucho más que librar. A veces es traducido como estropear. A veces es traducido como echar a perder. A veces es traducido como descalzarse. Es tener la oportunidad de dejar de ser uno para poder uno convertirse en aquello que el Señor quiere que uno sea. ¿Cómo así? Uso este ejemplo rapidito y sé que mis hermanos venezolanos tienen mucha más experiencia que otros pueblos que nosotros hemos visitado, incluyendo el pueblo puertorriqueño, y saben de lo que yo les estoy hablando en este instante. Tengo un hermano en la Biblia que se llama Moisés. Moisés lleva 40 años sirviendo como el número 2 en la casa de Jetro, su suegro. Había estado 40 años en Egipto y está 40 años con Jetro. Es entonces cuando decide seguir la intuición de su corazón y el discernimiento del Espíritu, digo esto entre comillas, para poder llegar a la montaña y ver algo que a él le llamaba la atención. Algo ordinario que se había convertido en algo extraordinario.
un arbusto que está encendido por combustión espontánea, pero que nunca se consume. Y cuando llega a ese lugar, escucha la voz de Dios que le dice, quítate las sandalias. Yo le decía a la congregación que me honro en pastorear en Puerto Rico, que las expresiones de quitarse las sandalias tiene en hebreo la contención de entrega el dominio. Eso es lo que significa ese concepto literalmente. Entrega tu dominio, entrega tu autoridad. O sea que Dios le está diciendo, más allá de que este lugar es santo, tú tienes que entregar tu autoridad. Ya tú no tienes autoridad, la autoridad es mía. Pero había un detalle adicional. Un querido profesor que enseñaba en Puerto Rico, un rabino hebreo llamado Nahum Sarna, decía en su libro acerca del Éxodo que esa frase, el nahal, que aquí se utiliza como sandalia, y el proceso de que él se venga a liberar de las sandalias, literalmente le está diciendo a Moisés que tiene que liberarse de sus estructuras y de sus culturas egipcias. Explico esto. Segundo milenio antes de Cristo, la gente de a pie caminaba descalza o con sandalias regulares. Los nahal son sandalias que están hechas de papiro y solo usaban los príncipes y la gente de poder en Egipto. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estoy explicando? Que entonces, 80 años después de haber nacido en Egipto, Moisés sigue utilizando sandalias egipcias. Y lo que Dios le está diciendo es, tienes que desembarazarte de tu estructura, tienes que desembarazarte de tu filosofía, tienes que desembarazarte de la identidad que tú estás constantemente queriendo mantener, porque para lo que yo te quiero, esa filosofía, esa cultura, esa estructura no sirve. El tiempo es de incertidumbre. El pueblo está preso en Egipto. Yo estoy aquí pensando que nada está sucediendo y que lo que estoy haciendo es perdiendo el tiempo. Y Dios te está diciendo, no, tú te vas a desembarazar hasta de tu identidad, de tu cultura, de tus estructuras, porque para lo que yo te quiero usar, eso no sirve. Para eso hace falta esa experiencia de liberación. ¿Y qué tal si los días difíciles, los días complicados, Dios los está utilizando para romperte, fragmentarte, hacerte pedazos, hasta convertirte en el caudillo, en el hombre, en la mujer, en ese hijo, en esa hija, en ese padre, en ese esposo, en esa esposa que Dios quiere utilizar para que haya bendición en tu casa y haya bendición entre los tuyos? Eso requiere esa agenda de liberación. Y lo más difícil de esto es que el salmista me está diciendo los tiempos de dolor, los tiempos de angustia, los tiempos de tribulación, Dios los usa para formar ese creyente. Interesante por demás, porque todavía queda más en este pasaje. El texto dice que son personas que saben que Dios los glorifica. Y ese proceso no es cuestión de que Dios te llena de gloria o que te llena de honra. Es que son personas que conocen que Dios los ha hecho desaparecer bajo la gloria del Señor. Utilizando el mismo modelo de Moisés. Cuando Moisés fue realmente efectivo, fue cuando el Señor lo pudo sembrar en el hueco de una peña que estaba herida, para allí pasar todo su bien sobre él. Y pasando todo su bien sobre él, entonces él descubrir que ya no se veía él, lo que se veía era el brillo del Señor en su vida. Cuando el apóstol Pablo toma esta experiencia en sus cartas a los Corintios, ¿sabe lo que dice? A la iglesia en Corinto le dice, cuando usted esté brillando dentro de esa presencia del Señor, no cometa el error que cometió Moisés, no se ponga un velo sobre la cabeza, quítese el velo y hágale saber que usted ha desaparecido dentro de la gloria de Dios, que usted ha desaparecido dentro del fuego del Señor, que lo que la gente está viendo es que ya no vive usted, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Habrá algún escenario más adecuado para producir esta clase de creyentes que los lugares en los que sabemos que hay pestes destructoras, terrores nocturnos, saetas que vuelan en medio del día, tiempos de incertidumbre? Porque entonces ya no confío tanto en mí, ahora confío más, mucho más en la agenda de Dios. Dos elementos finales y te invito a orar. Son personas que viven vidas productivas. ¿Por qué yo lo sé? Porque el verso 16 dice, les saciaré de larga vida. Y hay personas que cuando miran esto en los textos bíblicos piensan que de lo que trata esta expresión es que voy a vivir 100, 150 años. Benditos sean aquellos que pueden tener esta oportunidad. En nuestra iglesia tenemos una anciana que cumplió 103 años en el mes de abril y tiene su mente como si tuviese 30 años de edad. Ha sido mi compañera de oración por los pasados 50 años, oiga, y pega fuerte, pega fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Tiene una capacidad para el análisis teológico que yo quisiera tener y no lo puedo tener. Pero
La frase en hebreo dice, Oreg Yamin Asbiehu. Oreg Yamin Asbiehu. Ese Oreg habla de algo más que la largura. Habla de anchura, de altura, de profundidad. O sea que la vida de estos seres humanos, de estos creyentes que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente, no es que tienen que durar 100 años para ser productivas. Te digo esto y no quiero que te sientas mal. La de Cristo duró 33 años y medio y es la vida más importante que ha visitado el planeta. Es que son vidas productivas porque están saciadas de la vida de Dios. Están llenas de la presencia del Señor. Y donde quiera que se mueve la gente sabe que lo que portan es la vida misma del Señor. Y por eso son productivos en todo lo que hacen. Conocen la altura, la anchura, la largura y la profundidad del amor de Dios. Y lo tienen derramado en sus corazones. ¿Cómo no mirar el futuro con esperanza, aunque la incertidumbre esté a mi izquierda y a mi derecha, si yo sé que la vida de Dios está sobre mí? Interesante por demás que el último verso posiblemente sea, la última parte del verso 16 sea la más difícil de explicar. Porque el Señor les dice a estos hombres y a estas mujeres que habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente, que Él les va a mostrar su salvación. Y esto convierte a la salvación en un elemento de revelación. Salvación revelada. Va más allá de tomar la decisión de que acepté a Cristo como mi Salvador y me reconcilié con Él, que eso es importantísimo y lo vamos a hacer al filo de este sermón o de esta reflexión pastoral. Tiene que ver con la experiencia esta poderosa de que el Espíritu Santo me ha enseñado a amar la salvación, a conocer la salvación, a respetar la salvación, a discernir la salvación, a cuidar la salvación, porque es tan valiosa para mí que yo sé que yo no puedo escapar si yo descuido una salvación tan grande. Cuando yo miro esto desde la perspectiva de la revelación de Dios, me doy cuenta de que hay una experiencia que puede ser teórica y hasta religiosa en el término este de que levanté las manos y fui al altar. Pero yo necesito que Dios se revele a mi vida y que me haga saber que yo soy pecador y que yo le necesito. Y que necesito la sangre del Calvario. Y que necesito la cruz de Cristo. Y necesito aprender a mirar la cruz del Señor y a mirar la salvación. No solamente como un evento, sino como un proceso para mi fe, para el desarrollo de mi vida, para caminar sin detenerme. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que desde que yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo tengo que aprender a caminar puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de mi fe. Es otra revelación de la salvación. Es la salvación en la que yo decido caminar y discernir que quizás hay cosas que no son pecado, no aparecen definidas como pecado en la Biblia, pero no me conviene hacerlas porque las eran mi decisión y mi relación con el Señor. Y tengo que discernir esto. Tengo que cuidar mi salvación. ¿Por qué? Porque lo que estoy cuidando no es que yo me vaya a perder. Es que yo no quiero perder la relación con ese que ama mi alma. Es interesante porque el salmista está resolviendo todo esto que yo te he dicho en 3 versos. Y lo hace vistiendo nuestras vidas con la eternidad que sale de la misma boca de Dios. Hace muchos años atrás, Chuck Smith, Carlos Smith, para aquellos que hablan en español, decía que el Salmo 91 responde a una pregunta extraordinaria. ¿En dónde tienen que residir los justos? ¿Cuál es la residencia en la cual viven los justos? Y la respuesta a esa pregunta: habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué van a descubrir allí? Que allí hay al menos 4 funciones del carácter de Dios revelado. Allí, aleluya, está el Elión, el más alto, el carácter de Dios sobre el cual no hay nada más. Está el Shaddai, el omnipotente, el todopoderoso, el que me dice: para mí no hay nada imposible, no existe cosa imposible en mis manos. Está el Yahvé, el Jehová, el Dios que se revela, el Dios que me llama aún cuando yo no soy merecedor de su llamado y me dice: no temas, yo estoy contigo. De Él es que la Biblia dice que yo voy a gritar, que le puedo decir, que lo puedo llamar, que lo puedo invocar.
y está, aleluya, el Elohim, el creador de todas las cosas. Y cuando yo mezclo estos 4 nombres de Dios en hebreo, ¿sabe a quién recuerdo? A Cristo, el nombre que es sobre todo nombre. Porque en Él está toda el desarrollo y la manifestación del poder y de la gloria de Dios. La autoridad para que en su nombre se puedan recibir las respuestas del cielo. La revelación de lo que hay en el corazón del Padre. Porque solo Él puede dar a conocer al Padre. Y la autoridad para crear todas las cosas. Porque por su palabra fue hecho todo lo que existe. ¿Cuál es entonces la invitación final para nosotros en este día? Me enfrento a un mundo incierto, un mundo que posiblemente ni siquiera he podido sentarme a considerar cómo será después del COVID-19. Pero lo voy a hacer con seguridad, lo voy a hacer con esperanza, lo voy a hacer con gracia y lo voy a hacer con confianza, porque he decidido habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, pero aún más, porque he descubierto que todos los escenarios difíciles que yo no he podido conocer ni interpretar en el camino, para lo que sirven, es para formar en mí esas 8 características que el Espíritu Santo de Dios siempre ha querido desarrollar en mi vida, para que yo pueda ser y pueda hacer lo que Él siempre ha querido que yo sea y pueda poner en función. Yo te voy a invitar a orar, pero antes de orar yo quisiera hacer algo especial. Debe haber entre nosotros o a la distancia alguien que no conoce al Señor, alguien que le conoció y se apartó. Y escuchando estas palabras de este pastor puertorriqueño, que con toda probabilidad ha dicho 4 o 5 barbaridades boricuas, porque los boricuas somos muy buenos en neologismos, a veces no, inventamos conceptos en el camino, y pido disculpas a los hermanos y hermanas que me hayan escuchado diciendo alguna barbaridad. Por favor, no ha sido intencional. Pero lo que sí es intencional es que yo no puedo perder un minuto más sin invitarte a venir a los pies del Señor y entregarle tu corazón y decirle a Él que tú quieres que sea el Señor de tu vida. Y sea que pases frente al cachorro del león o al dragón, al áspid o a todas estas tribulaciones que el Salmo 91 describe, tú puedas decir, voy a caminar por ahí con esperanza, no porque yo tengo fuerza, sino porque soy de Cristo, le pertenezco a Él y Él está formando en mí esa clase de hombre, esa clase de mujer que siempre ha querido que yo sea. Te invito a orar. Padre, gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por sobre todas las cosas, por tu misericordia. Esa gracia que derramas para hacernos salvos y hacernos aceptos. Gracias, el favor que no merecemos cuando nos das lo que no merecemos. Esa misericordia, esa manifestación de tu amor que nos permite no recibir lo que nosotros debíamos merecer. Y hoy nos has dicho por la palabra que aún los tiempos malos, los tiempos inciertos, tú los quieres utilizar para formarnos y lo haces por gracia y lo haces por misericordia. Suplicantes estamos en esta hora, que este pueblo que está celebrando 67 años de vida, más de 2/3 partes de un siglo vivos, trabajando, obrando para ti, tú le cubras en esta hora con una bendición extraordinaria. Que el regalo más grande que recibe esta iglesia, su pastor, sus pastores, su oficialidad, venga del Padre de las luces, de quien proviene todo don perfecto. Que abras las ventanas de los cielos sobre todos y cada uno de mis hermanos, presentes y a la distancia. Y en esa gracia que es insondable, Dios, puedan ver que en medio de las tinieblas, de las penumbras, del dolor, de las fuentes de angustias y de tribulación, tú estás trazando una ruta, un futuro seguro, un futuro lleno de esperanza, porque nos estás formando en medio de la prueba para caminar con esa seguridad. Permite, Dios, que cuando se cierre este aniversario hayan testimonios poderosos del quehacer tuyo, testimonios no solamente de la provisión y de la liberación y de la sanidad, sino de transformaciones medulares en sus corazones. Que levantes jóvenes, levantes adultos, levantes ancianos, levantes niños, levantes hombres, mujeres, llenos de tu poder, dispuestos a hacer tu voluntad y capaces de convertirse en instrumentos para que Venezuela en su totalidad venga a los pies del caballero de la cruz. Suplicamos estas cosas con acción de gracias y dándote a ti y solo a ti honor y gloria,
porque lo decimos en el dulce nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén y amén.